Bienvenidos y disfruten la charla. Muchísimas gracias, doctor. Y sí, muchas de las personas el día de hoy nos están escribiendo para comentarnos que se encuentran que se encuentran en el tráfico, que están un poco complicadas de acceder. Por eso también pedimos disculpas a todos que hemos tenido que iniciar unos minutos tarde, pero bueno, al momento vamos a hacerle rendir al tiempo, agradecerles nuevamente a todos quienes se han dado cita ya. Este es el quinto webinar que lo realiza Clever sobre el tema y vamos a sacar todo lo mejor de nuestro expositor. Por favor, para que nos ayuden con las preguntas respectivas al chat interno. Comencemos, Clever. Bienvenido nuevamente. Bueno, muchas gracias a la presentación. Gracias también a todos por conectarse. Y sí, efectivamente hemos visto que el número de participantes ha ido aumentando en los últimos minutos. Esperemos que se puedan sumar en el camino. Sin embargo, en honor a las personas que se conectaron puntualmente, vamos a arrancar. También pedirles disculpas por estos minutos de atraso. Sin embargo, lo que buscamos es de que tenga una mayor cobertura. Yo voy a compartirles un tanto la pantalla de las cosas que vamos a ir viendo hoy. Y claro, pensando en que hayamos tenido chance de poder revisar nuestros apuntes, nuestras notas y poder ir buscándole la forma de cómo implementar esto. Bueno, claro, llegamos al punto donde tal vez metodológicamente uno se puede determinar qué tasas de interés y probablemente cuánto de las tasas de interés yo debería ajustar, si que es hacia arriba o hacia abajo, o si que es la activa o la pasiva. Sin embargo, también hay que siempre pensar en el cómo lo haríamos, y también pensar en el tema de si que es oportuno hacerlo, es decir, si que estamos todavía a tiempo, ya estamos tarde. Y también ir pensando las consecuencias que vamos a tener. Bueno, ustedes conocen más que nadie que el tema de las tasas de interés nos va a definir exactamente o los ingresos o los gastos, dependiendo de las cosas que vayamos a trabajar. Y también un poco en el tema de los gastos, ir viendo qué es lo que se puede, qué es lo que se puede hacer. Yo voy a ir explicando algunos ejercicios sencillos respecto al tema de cómo ir operando, digamos, el tema de las tasas activas y pasivas, y sobre todo algunas consideraciones que deberían ir tomando para ir tomando una decisión adecuada. Miren, nosotros en algún momento, digamos, en el tramo final, habíamos definido cuánto es la tasa de equilibrio de, de la activa por tipo de crédito. Entonces, por ejemplo, aquí voy a coger y voy a centrarme no en todas, sino en dos o tres de estas, y vamos a ir viendo más o menos cuál debería ser la lógica. Y tal vez en algunos casos yo voy a exagerar la diferencia, sobre todo cuando tiene que ver con tasas de interés eh, activas, cuando coinciden los puntos de equilibrio. Bueno, aquí para recordar, nada más en este archivo que se llama backtesting, que es el resultado final, donde ya recoge por tipo de crédito, eh, recoge el cálculo de la tasa de equilibrio, el punto de equilibrio, y también contrastamos con la tasa de interés observada, que es más o menos la parte operativa de lo que vimos ayer. Aquí, por ejemplo, hay tramos. Voy a coger el lápiz del Zoom. Bueno, realmente no lo puedo utilizar. Ya nada, voy a coger el del Excel. Listo. Entonces, claro, aquí vemos unos tramos
en este tramo, por ejemplo, nosotros vemos aquí que el punto de equilibrio está por arriba de la tasa que nosotros realmente observamos o que nosotros realmente hemos cobrado. ¿Qué significa cuando el punto de equilibrio está por encima de la tasa que nosotros estamos cobrando de las operaciones? En este caso, cuando la tasa está por encima, significa que nosotros estamos por debajo del punto de equilibrio y esto podría tener dos potenciales razones. La una, que no estamos teniendo suficientes ingresos para cubrir todos los gastos. Y la otra, que incluso podríamos tener ingresos que no necesariamente generan pérdida, sino pueden generar un desequilibrio en algunos de los costos. Por ejemplo, aquí lo que puede darse es que para no pintar pérdidas, lo que hacemos es dejar de constituir provisiones. Porque claro, y como yo no tengo suficientes gastos, entonces dejo de constituir provisiones y evito tener las pérdidas. Pero claro, si que todas las condiciones se mantuviesen igual y las decisiones serían igual, aquí podríamos tener unas pérdidas financieras porque no estamos teniendo suficientes ingresos para cubrir todos los gastos, ¿sí? Entonces, digamos, ese es cuando el punto de equilibrio está por debajo de la tasa realmente que estamos cobrando. Otros tramos de datos, por ejemplo, como este, donde el punto de equilibrio está por debajo de la tasa observada o estamos cobrando más del punto de equilibrio. Otros tramos que igualmente como este, no, que está por debajo. Y otros tramos que lo voy a pintar de color verde que aparentemente o visualmente al menos nos damos cuenta que aquí el punto de equilibrio y la tasa que deberíamos cobrar prácticamente coinciden, digamos, no hay una diferencia bien marcada entre los dos casos. Claro, ¿qué es lo que cómo deberíamos actuar dependiendo del punto de equilibrio? Si nosotros estamos cobrando una tasa por debajo del punto de equilibrio como este, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Lo que deberíamos hacer es subir la tasa de interés, la tasa de interés que nosotros cobramos a los créditos. Y en los casos en los que básicamente, aquí se me cambió, y en los casos básicamente donde el punto de equilibrio está por debajo de la tasa que nosotros cobramos, es un tema que nos va a quedar a decisión del ALCO, del comité de riesgos, del comité de inversiones, cualquier forma de organización que tengan casa adentro. Lo que deberían saber es cuánto deberían cobrar por encima. Claro, en términos prácticos, voy a quitarle por un momento la curva. En términos prácticos, digamos, uno debería decir, esta es mi curva de rendimiento, mi curva del punto de equilibrio, y yo siempre debería pretender cobrar la tasa de interés al menos que me cubra el punto de equilibrio. Es decir, mi tasa de interés debería estar por aquí arriba, como para decir, mire, yo estoy cobrando de tal forma que me permite por lo menos cubrir todos los costos. Recuerden que uno de los costos es la capitalización. ¿Ya? Si yo quisiera contrastar únicamente para no generar pérdidas, lo único que deberíamos hacer es restarle el costo de capitalización. Pero bueno, lo vamos a dejar por el momento porque vamos a pensar que siempre vamos a hacer así el ejercicio. ¿Sí? Ahora, claro, ¿cuánto yo debería cobrar? O sea, la pregunta es que muchas veces en las cooperativas estamos acostumbrados que alguien nos diga más 2, más 3, menos 5 y no hacer el esfuerzo de buscar un mecanismo para cobrar. Si yo tengo este punto de equilibrio y estamos en este momento, supongamos que este fuera el día de hoy, claro, nosotros lo que tenemos la libertad de poder cobrar cualquier tasa de interés entre el punto de equilibrio y el techo. Supongamos que esa línea que puse ahí es el techo normativo. Yo tengo la libertad de poder cobrar toda esta tasa de interés. ¿Cuánto yo decido si cobrar aquí o cobrar cerca del techo o cobrar exactamente el punto de equilibrio? Estas decisiones para poder cobrar el punto de equilibrio debería ser una regla. Es decir, yo debería cobrar una tasa que no me genere pérdidas.
Y sobre esa, y lo otro es que no puedo cobrar una tasa tan alta para no tener incumplimientos normativos. Entonces aquí nosotros decidimos aquí cuánto ganar, claro. El tema de tener cuánta ganancia aquí es básicamente que uno podría definir y decir, mira, bajo los activos y pasivos que yo tengo, yo necesito tener una ganancia de 1 millón por cualquier motivo, porque me voy a hacer una construcción, porque voy a capitalizar, porque quiero ganar, porque quiero estar en la meta, cualquier motivo que ustedes tengan comercialmente, todo es válido respecto a lo que tenga que yo definir. Entonces digo, si yo quiero ganarme 1 millón, ¿cuánto es la tasa que yo debería cobrar? ¿Cuánto es la tasa de interés que yo debería cobrar por encima del punto de equilibrio para ganarme 1 millón? Ahora, digamos que no necesito ganar 1 millón, que necesito ganar 300.000. ¿Cuánto es la tasa de interés que yo debería cobrar por encima de la tasa para ganar esos recursos? Y claro, normalmente uno también piensa en el tema comercial. Y hablando del cooperativismo, digamos, después del punto de equilibrio, uno puede pensar que socialmente gran parte del excedente se distribuye entre los socios y eso es tener precios justos, tasas justas, etcétera, etcétera. Entonces puede ser que yo no decida ganar tanto. Supongamos que yo decido ganar 1 millón de dólares. Claro, cuando yo gano 1 millón de dólares, yo tengo que pensar cuánto es la tasa que yo voy a cobrar en consumo, cuánto en micro, cuánto en el de vivienda o bueno, inmobiliario y cuánto en el productivo. Este es mi objetivo como tal. Déjenme borrar y poner la tasa de equilibrio, ¿no es cierto? Ahorita la pusimos aquí. Entonces decimos, dependiendo de los techos que tengamos acá. Si cogemos el micro, nuevamente, el micro por sí solo, hay que tomar en cuenta que el micro por sí solo no tiene un techo. Lo que tenemos techos es los micros de acumulación ampliada, micro de acumulación simple y micro de minorista. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? El micro, por lo menos, si que yo tengo ya un problema de techos en las tasas de interés, debería tratar de dividir, así como dividimos por tipo de crédito, podríamos dividir por segmento de crédito, si que fuera el caso. Muchas cooperativas incluso no tienen diferenciado la tasa de interés en los tres microcréditos, aunque la norma me permita y tenga techos distintos. Si no tengo la tasa diferenciada y esa es mi política de otorgar el mismo crédito a los tres, entonces con solamente coger el microcrédito sería suficiente para poder saber que no me pasa. En ese caso, si estoy cogiendo la misma tasa para los tres, lo que debería considerar como techo es la tasa del microcrédito de acumulación ampliada, que es el techo más bajo. Y con ese comparar. Y hacemos el mismo ejercicio. Decimos, si este es mi techo, ¿cuánto es lo que yo debería cobrar por sobre el punto de equilibrio para tener una ganancia? Digamos que definimos cobrar una tasa un poquito más arriba de eso, y dependiendo del objetivo, como yo les había dicho, ¿no es cierto? Entonces, claro, para poder un poco determinar, ir viendo eso, necesitamos conocer los saldos de la cartera. Entonces, yo digo, si estos son los saldos de la cartera, ¿sí? Me voy a copiar solamente por tener una parte del ejercicio acá. Eh, bueno, intenté poner la hoja al final, pero se me puso aquí al lado. No importa copiarme las leyendas. ¿Sí? Entonces, cojo los saldos y digo, ¿cuánto es el saldo que yo tengo de cartera en cada uno de esos rubros? Entonces, aquí cogemos y decimos a mayo, este es el saldo que yo tengo. Sí, que yo tengo. No sé si me copio con todo fecha. Ese es el saldo que yo tengo con corte a mayo. Con corte a mayo, yo también, si esto es el saldo, yo también conozco mi tasa de interés en cada uno de los rubros, ¿no es cierto? Entonces, si buscamos acá la tasa de interés de cada uno de estos valores, me los voy a copiar y nuevamente voy a pegarlos ahí. ¿Sí? Estos son los cuatro. Ya, digamos que están ahí. Y también, además
de eso, yo yo tengo aquí las máximas que yo puedo cobrar en cada uno de los rubros, ¿no es cierto? Entonces aquí el micro de acumulación ampliada, eso lo tenemos en el Banco Central del Ecuador, cada mes va cambiando. Ahorita debería fijarme las tasas de interés que yo voy a utilizar para el mes de, esto lo tengo acá, para el mes de julio. Aquí tenemos las tasas, ¿no es cierto? No sé si me permita copiarlo de aquí directamente. Ya, bueno. Aquí básicamente tenemos las tasas de interés, estas que son efectivas. Entonces, los techos, ustedes conocen más que nadie que normalmente uno los fija desde el valor nominal. Entonces, le ponemos aquí máximas nominales, ¿no es cierto? Más interés nominal, tasa nominal. Y hacemos el mismo ejercicio, coge porcentaje, ¿no? Esta es la tasa máxima que estamos cobrando. Entonces, si nos vamos a la de consumo estábamos hablando que es el 15.6% en valor nominal. Aquí estamos diciendo que es el 0.156%. Voy poniendo los datos aproximadamente. La de micro, como no estoy trabajando dividido por los tres subsegmentos, me cojo la más baja, que sería el de acumulación ampliada, que esto sería 20%. En el inmobiliario, estamos hablando de tener un 10.48% y en el comercial, igualmente aquí hay distintos créditos comerciales, suponiendo que las cooperativas normalmente nos dedicamos a los créditos comercial pymes. Entonces estamos hablando aquí del 11.18%. 18%. Esta es mi tasa de interés máximo, ¿sí? ¿Cuánto es lo que yo podría incrementar de tasa? Sí que yo, digamos, bueno, luego hay que ir viendo, así que por los productos y todo podemos ir haciendo. Lo máximo que podemos incrementar de esta tasa es básicamente esto, ¿no? Es ponerle en porcentaje y ponerle 3 decimales para poder ir viendo. Entonces yo digo, lo máximo que yo puedo incrementar en consumo, el 0.44. En micro, el 0.3. En esto, el 0.1 y aquí el 0.4. Sí, básicamente eso es lo máximo que yo puedo incrementar de tasa de interés. ¿Cuánto es el ingreso que ahorita yo recibiría? El, el ingreso actual. El ingreso actual que nosotros 20 adicionales. En todo el año, digamos, en todos los tipos de crédito, estaríamos hablando de que
esto representa más o menos unos 31 millones, 33 millones de dólares. Sí, este es el ingreso que yo tengo al año. Si yo decido incrementar en algo, yo buscaría la forma de ir viendo cómo incrementar para obtener $1 millón adicionales. Supongamos que el incremento propuesto, digamos aquí, lo máximo que puede incrementar es 0.47. Y decir, lo que vamos a incrementar es el 0.35%. Y vamos a ponerle formato de porcentaje y un decimal más. Aquí podemos incrementar 3 puntos, decimos que vamos a incrementar 1. Acá decimos que vamos a incrementar 1.1, podríamos proponer incrementar medio punto y acá un 0.2. Todo va a depender, digamos, de lo que nosotros podemos incrementar de tasa de interés, ¿no es cierto? ¿Cuál es el ingreso extra? El ingreso adicional que nosotros vamos a tener va a ser lo que yo tengo en el saldo por el valor que yo voy a incrementar. Entonces, prácticamente, si nosotros decimos tenemos todos estos recursos, yo digo, miren, aquí voy a crecer, si hago ese incremento, $1.200.000. Pero como dijimos, solo queremos crecer 1 millón. Entonces, claro, ahí lo que nosotros necesitamos, si yo tengo el espacio para poder crecer, entonces, claro, yo tengo que apuntalarme de las decisiones propias, es decir, mira, a mí me parece que la tasa propuesta, le voy a poner tasa final. ¿La tasa final qué va a ser? La tasa que nosotros estamos cobrando más el incremento que estamos proponiendo. Es decir, esta sería la tasa que se estaría definiendo como final después de haber hecho el incremento. Y esta tasa tengo que ir viendo si que efectivamente funciona o sirve para la parte comercial. ¿Puedo colocar o no puedo colocar? ¿Es demasiado caro, demasiado barato? Entonces, claro, para poder saber esto, necesitamos entender cómo está el mercado. Y eso es fundamental, pero claro, aquí nosotros tenemos que ir a ver el mercado y decir, mira, el micro todo el mundo está cobrando al 19, entonces aumentar un punto no me parece exagerado. Digamos que el consumo, la competencia está cobrando al 15, pero yo al subir estoy cobrando el 15.5, entonces yo digo, no, puede ser que en consumo yo no necesito crecer tanto. Entonces podemos aquí decir, vamos a crecer un 0.25 nomás. En vivienda, yo veo que en el mercado está bien y vamos a decir que en el comercial, yo veo que igual todo mundo tiene 10.5 y yo estoy por encima del mercado y puedo suponer no crecer el punto 2 o no crecer nada incluso y decimos, mira, esta es la propuesta que nosotros deberíamos tener en función del mercado. Ahora, claro, estos datos del mercado, en el mismo banco existe la información de las captaciones y colocaciones. Esa información de las captaciones y colocaciones tiene que ver un poco dependiendo de cómo es lo que vamos a ir ejerciendo los negocios, digamos, o las captaciones y colocaciones. Bueno, ahorita estoy, eh, digamos, para poder analizar, yo voy a coger y voy a centrarme en la zona que más conozco, digamos, porque nada que voy a chequear un poco cómo están las tasas de interés en el mercado de las cooperativas que a mí me interesan. Entonces, claro, si yo estoy en el norte, digo, bueno, voy a ir viendo una por una y digo, a ver, el caso de la Pablo Muñoz B, pero soy una cooperativa que trabaja en el norte, quiero ver un poco en el norte. Claro, de distintas formas y cada uno se puede ir acomodando dependiendo de qué es lo que necesita. Entonces yo digo, la tasa de interés de consumo, yo puedo ver aquí que hay un aumento, una disminución, un nuevo aumento, y digo, más o menos la tasa de interés de consumo que está cobrando, le quito esto y le quito este,
Entonces, puedo yo incluso, que la línea es la media móvil, ¿no? Entonces, yo digo, más o menos está por 16 algo. Tengo que hacer la conversión a nominal y me puedo ir refiriendo aquí. Yo puedo ir diciendo además, bueno, ¿cómo le va el tema de la captación? No es que por tener tasa alta la captación ha caído, no, no ha caído la captación. Entonces yo digo, bueno, ya tengo un punto de referencia. Voy a una segunda entidad y digo, vamos a ver a la Tulcán. Si cojo la Tulcán, hago lo mismo. Yo digo, mira, la Tulcán ha ido bajando de tasas. ¿La Tulcán es mi competencia o no es mi competencia en la zona que yo trabajo? Entonces yo digo, aquí ha ido bajando la tasa de interés de consumo. ¿Y qué pasó con la colocación? Miren, la colocación prácticamente desde que hubo la disminución aquí se ha mantenido. Voy y chequeo, digo, no sé si está la 23 allá, 23 de julio. Digo, mire, cojo esto y digo, más o menos la tasa de interés se ha mantenido, incluso hay un pequeño incremento. ¿Qué pasó con la... Ha ido aumentando, no, no tanto los niveles que estamos viendo acá, pero digamos es la colocación que van haciendo de semana en semana. Y claro, eso es lo que yo necesito un poco ir conociendo de uno. Pero a veces uno puede perderse en el consumo de todas las entidades que hay ahí. Entonces, poder chequear que igualmente pueden utilizar la información del tema de las captaciones y colocaciones del Banco Central, que la información está disponible, tal vez no en en este formato, pero en formatos parecidos. Podemos coger aquí y prácticamente ir comparando un poco, podemos ir comparando aquí incluso comparando como entidad, ¿no? Entonces, esta es la tasa de interés de consumo de mi entidad y esta es la tasa de consumo de los competidores, de los competidores en consumo. Pero sí que yo quiero focalizarme, que es lo que se recomienda, no coger un benchmark o una tasa de comparación con todo el mundo, porque no necesito compararme, si estoy en Ibarra o estoy en Tulcán, no necesito compararme con una cooperativa de Loja, sino que yo tengo que empezar a compararme con las entidades que están en mi zona. Y ese es un tema de lo que siempre buscamos, de que la cartera de crédito pueda, la podamos comparar de una forma más precisa. Entonces aquí vamos a coger los datos de mayo, vamos a decir, mira, necesito compararme, por ejemplo, en el Carchi o Imbabura, pensando que es el norte del país, puedo coger un cantón y decir, mira, yo me quiero comparar, por ejemplo, el consumo, que era lo que estábamos chequeando. Porque una cosa es que coloque consumo y otra cosa es que no coloque micro. Y me puedo comparar, por ejemplo, bancos privados y las cooperativas, si que fuera el caso. Y me empiezo a comparar en la zona que me interesa. Entonces, claro, en la zona que me interesa, por ejemplo, aquí pueden ver un tema de concepto de tasas de interés de las colocaciones micro en esas provincias. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, decimos Atuntaqui el 15.5, este el 16, este el 15.7, el 15.5. Y claro, digo, chuta, bueno, no hay tanta diferencia como para poder yo subir o bajar la tasa o puedo ir viendo si sube o no la tasa. Puedo ir conociendo aquí de mes a mes si que las entidades subieron o bajaron la tasa de interés. Aquí esta flechita hacia arriba significa que subió y la flechita gris que está aquí abajo significa que bajó y ahí pueden ver cuánto bajó. Pero por favor, no se equivoquen aquí porque las tasas de interés son muy volátiles. Siempre hay que tratar de utilizar los gráficos como las medias móviles, un poco comparando. Y claro, yo digo en consumo yo estoy más o menos competitivo, o sea, de tal forma que si yo me subo al 15 algo, no pasa nada de eso y veo exactamente, digo, no, que me va al 15.4, no pasa nada porque estoy siendo competitivo todavía en el mercado, no es que es una tasa de interés muy alta, más bien yo voy a competir por calidad, por servicio, por rapidez, por todo lo que yo represento como cooperativa. Si estás hablando de un tema igualmente, el mismo ejercicio,
siempre tratar de decir, bueno, ¿qué va a pasar con el tema de microcrédito? Y ver cuántos están operando aquí. Incluso podemos registrar un poquito más de entidades y poder ir chequeando las tasas de interés. Y aquí sí vamos a ver unas tasas de interés diferenciadas. Por ejemplo, el Pichincha, en promedio 24% en la efectiva, ¿no? Las tasas de interés del Banco Central siempre son efectivas. Pero claro, significa que ellos están diferenciando la tasa de interés entre el micro de acumulación simple, ampliada y lo demás. Miren, aquí tenemos otras tasas, otras de 23, otras 19, como yo ahorita estoy imaginando una entidad anónima que ni siquiera sé quién es. Entonces, claro, yo me fijo aquí y digo, mira, con el incremento de tasa, yo dije que voy a cobrar el 17.9, o sea, prácticamente cerca del 18. ¿Podré competir o no? Tengo que yo venir acá y tratar de ver si que efectivamente yo puedo, probablemente le puedo competir a Vision Fong, le puedo competir a la Imbabu Rapac, a la Artesanos, a la Cagmo, al San Gabriel, bueno, las que sean, ya. Y claro, porque pueden algunas de estas haber fijado tasas de interés, pero puede ser que están perdiendo participación de mercado o ganando participación de mercado. Y esto es importante porque, claro, cada vez que yo coloque tasas suba, baja, tengo que irme fijando si efectivamente voy ganando o voy perdiendo participación. Y este es un poco lo que nos interesa saber, perdón, aquí la columna de participación, es que si vamos subiendo, vamos ganando participación en la colocación de las operaciones de crédito. ¿Sí? Hay otros temas que uno puede ir chequeando, que puede ir viendo, como el tema de la calidad, la morosidad. Tal vez un poco sí decirles que uno tiene que respetar la propia estructura de la entidad. Si yo soy una entidad que tiene muchísima mora, por ejemplo, no puedo pretender que mis tasas de interés sean competitivas, igual que otra cooperativa que no tiene mora, porque la otra cooperativa, al no tener mora, genera pocos gastos de provisiones y por tanto le permite a su propia estructura poder cobrar tasa de interés más baja. Entonces, claro, si yo quiero cobrar más bajo por tratar de colocar, primero arreglo la mora para que el crédito se me haga más barato y poder bajar la tasa de interés, no al revés. ¿Sí? Ahora, Clever, supongamos que tenemos ahora en la unas fecha, preguntitas. claro, Por favor, antes de pasar de tema, es importante señalar que tenemos preguntas y agradecemos a John por su pregunta. Dice, buenas noches. El ejemplo sería en el caso de que incremento las tasas a toda la cartera otorgada. Si deseo calcular el beneficio a la cartera que coloqué a partir del primer año, ¿cómo sería? bueno, digamos, el ejercicio que tienen que hacer para ir validando los resultados, digamos, prácticamente lo que tienen que hacer es ver cuál es el vencimiento de su cartera de crédito y en función del vencimiento de la cartera de crédito ir proyectando cuánto es el ingreso que yo voy a tener, porque, claro, el 95% de los casos de las cooperativas, la colocación es con tasa fija o a veces es con tasa variable, pero no la topa. Entonces, déjenme ver si que les voy a dejar de compartir para abrir un archivo y les puedo compartir más o menos para poder saber cuánto es, bueno, ese es un tema un poquito eh, distinto, digamos que es más o menos para ir viendo cuánto es lo que yo puedo ir incrementando en el gasto. Déjenme ver a dónde tengo un ejercicio hecho. Tac. Tengo tantos archivos con nombres parecidos, pero déjenme primero abrir para...
Bueno, disculpen la presentación y el formato, pero más o menos, digamos, uno puede ir conociendo en el tiempo cuánto es las tasas, o sea, cómo se va renovando las operaciones de crédito en el tiempo, ¿no? Entonces uno puede decir, el primer año se va a vencer el 30%, el segundo año el 25%, el tercer año el 16%, el 10%. Entonces, claro, esa es la velocidad en la que se va a ir renovando las tasas de interés fijas con las nuevas, como para poder ir conociendo en términos de flujo de ingresos y gastos cuánto eso le va a impactar al cierre del año o durante el siguiente año o durante los dos siguientes años. Incluso, digamos, aquí tengo un ejercicio anual, pero uno podría coger y hacer un ejercicio mensual y poder conocer cuál es el vencimiento y los incrementos de tasa de interés, ¿sí? Entonces, digamos, es un tema que hay que ir complementando con otros ejercicios que supongo los conocen. Bueno, si no, podemos seguir de largo aquí en el taller. Pero digamos, esto es un poco la lógica, ¿no? De ir equiparando. Este es el ejercicio cuando yo quiero incrementar un valor. Ahora, ¿cuál sería otro ejercicio, digamos, como tal? Si ustedes se fijan, aquí estamos tomando una tasa de interés, pero estamos suponiendo de que la tasa de interés promedio ponderado está más o menos en el equilibrio. Ahora, ¿qué pasaría si mi tasa de equilibrio estuviera más arriba del mercado? Entonces, claro, si mi tasa de interés esa es mi tasa de interés y yo prácticamente debería tener aquí mi tasa de equilibrio, que la voy a sacar de acá. Y vamos a tomar aquí las tasas de equilibrio de los cuatro segmentos que estamos, ¿no es cierto? Bueno, el primer ejercicio es cuando tengo espacio de incrementar, cuando tengo un espacio para incrementar las tasas y prácticamente puedo incrementar las tasas y buscar un objetivo. Ahora, claro, ¿qué pasaría en el siguiente ejercicio? Que ustedes probablemente muchas de las cooperativas se van a encontrar con ese caso. ¿Qué pasaría si la tasa de interés estuviera más arriba? Entonces, nos vamos a imaginar que este está en el 14.35, voy a poner aquí manualmente. Esta me voy a imaginar que está en el 19.9, es decir, está en el techo. Esta, bueno, la voy a dejar ahí porque además son pocos saldo. Entonces me voy a imaginar que esta es mi tasa de interés. Ese es un caso 2, que ya es un caso donde yo voy alterando los datos para que esto sea, digamos, útil, o si no, solamente tendría un caso donde estoy en el punto de equilibrio y estoy por debajo de los techos. Pero me voy a imaginar que estas son mis tasas de interés. Y claro, mi punto de equilibrio, igual me voy a imaginar que yo copié el punto de equilibrio. Y digo, mi punto de equilibrio, esta está en el 15 algo. Mi punto de equilibrio me voy a imaginar que está en el 21, y estos me voy a imaginar que están igual. Solo voy a tratar de jugar con estos dos datos que son los más grandes, ¿no es cierto? Entonces, claro, yo lo que tengo que saber que la tasa que voy a fijar, que es esta tasa final, tiene que estar generalmente siempre por encima del punto de equilibrio. Entonces, claro, yo aquí no voy a hablar de incremento propuesto, sino más bien voy a hablar de un incremento necesario. ¿Cuánto es lo que yo necesito incrementar como para llegar a mi tasa de interés? ¿Sí? Entonces aquí no hablo de uno propuesto, sino más bien hablo de un incremento de cuánto es lo que necesito. ¿Ya? Entonces aquí lo que yo digo es, si este es mi punto de equilibrio, y yo estoy teniendo una tasa de interés por debajo del punto de equilibrio, ¿cuánto es lo que yo necesito incrementar? Entonces, claro, aquí necesito incrementar 0.59. Aquí necesito incrementar un punto. Aquí necesito incrementar 0.8. Y aquí estoy por debajo del punto de equilibrio. No necesito incrementar prácticamente nada. Y el tema es que si yo incrementaría este valor, ¿sí? Si nosotros incrementamos este valor, prácticamente el valor que está aquí
está por encima del techo. Mire, las tasas máximas. Esperen un ratito, por favor. Claro, aquí estoy hablando de que mi techo es este. Y de tasa, mi tasa final, si yo incremento lo que me dice mi punto de equilibrio, debería este. Y aquí tenemos un problema, porque este se pasa el techo, este se pasa el techo, y si yo le incremento este, se pasa el techo. Ahora, si se pasa los techos, si se pasa todos los techos, yo ya no puedo incrementar más para llegar a mi punto de equilibrio. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, lo único que podría hacer es, en este caso, tratar de pegarme el techo en esta cartera comercial, pero ayudaría en mucho. Y claro, en vez de cobrar el 9.22, yo lo que puedo hacer es cobrar el techo, que sería en este caso el 11 punto algo, ¿sí? En general, si yo tuviera este techo, si yo tendría este techo, entonces yo voy a tener un problema porque no estoy llegando a mi punto de equilibrio. Y si yo no llego a mi punto de equilibrio, lo que tengo que saber es cuánto estoy pasado del techo y cuánto es lo que yo necesito, cuánto es lo que se está pasando de los valores. Entonces, claro, nosotros aquí lo que decimos es, ¿cuánto es el ingreso actual? Prácticamente lo que le estamos diciendo es, mira, mi ingreso actual es la tasa de interés por el monto, esta es mi tasa de interés actual. ¿Cierto? Aquí no pasa nada, el mismo valor. ¿Por qué tengo más valor? Ah, porque le aumenté las tasas de interés manualmente, ¿no es cierto? Este es caso 1 y este vamos a imaginarnos que es un caso 2 totalmente independiente. Caso 2, Querido Clever, tenemos una sí. pregunta también referente a estos incrementos. Me avisas, por favor, para plantearla, ¿ya? Ya, un segundito, ¿ya? Ahora, claro, ¿cuál es el ingreso necesario? ¿Por qué lo llamamos como ingreso necesario? Porque es para llegar al punto de equilibrio. Entonces nosotros decimos, mira, yo tengo que tener un ingreso necesario que sería este valor multiplicado prácticamente por el punto de equilibrio, que es lo que yo necesito cobrar para cubrir mis gastos. Entonces, si vemos aquí, decimos, mira, yo necesito tener ingresos por 37 millones, cuando en la vida real solamente tengo 30. ¿Cuánto es lo que me está faltando de ingresos? ¿Por qué? Porque me voy a encontrar con casos en que yo no puedo incrementar las tasas infinitamente. No sé si estoy haciendo bien. Esto menos esto. Ya, ahí sí. Porque estamos aquí diciendo necesitamos 1.5 millones de dólares de ingresos para poder llegar a cubrir los gastos. Pero ya no podemos subir las tasas porque tenemos techos. Entonces, cuando yo tengo este caso, que yo tengo que generar los ingresos y es totalmente imposible tener esos ingresos, entonces prácticamente lo que nosotros tendríamos que hacer así, en este caso, es reducir los gastos. Reducir gastos. ¿Qué implica reducir gastos? Significa que yo voy a reducir los gastos de fondeo, voy a reducir los gastos de riesgo de crédito, voy a reducir mis gastos operativos o mi costo de capitalización, que es un tema que prácticamente tiene que ver con el tamaño, que no lo voy a poner aquí. Bueno, pongámoslo, capitalización. Y claro, yo debería entender en esta lógica cómo yo me puedo bajar los costos. ¿Cómo me puedo bajar los costos? El fondeo, el riesgo, el gasto operativo, la capitalización. Y antes de hablar de esto, quisiera, por favor, atender las preguntas. Tenemos dos preguntas. La primera nos comenta Candy. Buenas tardes. ¿Cómo podría incorporarse en la estimación del ingreso adicional la posible mora para ser conservadores respecto al incremento esperado? Y ya, ese es un tema clave que justamente voy a hacer un ejercicio 3. Es, yo estoy calculando con un tema de una pérdida esperada y un gasto de provisión actual. ¿Qué pasaría cuando mi tendencia de gasto de provisiones es distinto? Entonces lo voy a contestar en el siguiente ejemplo y va a ser parte de lo que voy a explicar aquí. Más bien, no sé si me puedas
plantear la segunda pregunta. Claro que sí. Entonces, por favor, a los asistentes, atentos para esta resolución. Nos pregunta Armando, ¿el ingreso es el valor registrado en las cuentas 51? O sea, digamos, aquí estamos calculando cuánto es el ingreso y claro, es bueno, realmente no sé contablemente cuál debería ser, pero debería ser el ingreso de la 5102 probablemente, que es el ingreso de la cartera de crédito, ¿sí? Porque también tienen ahí ingresos de inversiones y otras cosas. Entonces, le quedo debiendo la pregunta por no ver los archivos, pero debe ser lo más probable la 5102. Perfecto. Continuamos, Clever, y volvemos luego para otras preguntas. Ya, claro, entonces aquí uno debería decir, bueno, ¿cómo me ahorro el costo de fondeo? Entonces aquí les voy a poner algunas ideas de cómo ir ahorrando los recursos del costo de fondeo. Bueno, la más fácil es bajar las tasas pasivas, ¿cierto? Bajar tasas pasivas. Otro de los temas que se usa para poder bajar las tasas, digamos, el costo de fondeo, es disminuir la liquidez. Es todo el excedente de liquidez. ¿Se acuerdan que hicimos un ejercicio y decíamos, todo el excedente de liquidez me genera un costo? Entonces aquí disminuir la liquidez, ¿sí? Otro de los temas que se puede hacer para ir bajando los costos de fondeo, tal vez no en este rato, sino planificarse en el futuro, es aumentar el patrimonio. Cuando yo aumento el patrimonio, mi costo de fondeo va a ser distinto, ¿no es cierto? Porque eh, nosotros, el patrimonio no genera un gasto. Entonces, el tener más patrimonio que, que pasivos significa que el costo que yo voy a pagar por ese fondeo va a ser mayor. Por eso es que si ustedes revisan en los datos que hay de las entidades que tienen más patrimonio, tienen un costo de fondeo mucho más barato y les permite colocar créditos también más barato. Incluso eso tiene efectos positivos, incluso sobre la misma mora, porque tengo el privilegio de poder seleccionar de mejor forma a los deudores, ¿sí? Otra forma de bajar el- los gastos del costo de fondeo es una sustitución de pasivos. ¿Qué es una sustitución de pasivos? Yo dejo de cobrar o dejo de captar depósitos con una tasa extremadamente alta y lo puedo sustituir haciendo una obligación financiera. Es decir, si ahorita en el mercado, en Financop mismo, uno puede decir, mira, aquí me pueden dar unos créditos al 8%, pero yo estoy haciendo captaciones de tasa de interés al 9 o al 10. ¿Qué preferiría? Preferiría bajar la tasa de interés y si que esos depositantes se me van, yo puedo tener una obligación financiera para sustituir un pasivo de menor costo. También se puede hacer aquí buscar el financiamiento de otros como parte de la sustitución de pasivos, buscar las otras fuentes de financiamiento, incluso pensar más allá de las tradicionales, emisión de titularizaciones, por ejemplo, buscar otros mecanismos o otros instrumentos financieros que lo que hago es financiarme o conseguir liquidez de otros medios. Entonces, siempre y cuando la tasa de interés de esos otros activos que estoy hablando sea más baja que los pasivos que yo estoy obteniendo en este momento. Entonces, claro, si hay una forma de bajar el costo de fondeo. Y sobre todo, si ustedes se han fijado, más o menos aprovechando de que en este momento tenemos muchísima liquidez, siempre les hemos ido diciendo, miren, hay mucha liquidez, la tasa pasiva del mercado ha ido bajando, aprovechen, porque eso hace que mi costo de fondeo baje, ¿sí? En el tema del riesgo de crédito, aquí encontrar un montón de cosas. Ya ustedes han seguido un montón de cursos, incluso por el tema del riesgo de crédito. Y claro, digamos, yo podría resumir esto y no me voy a profundizar aquí. Es prácticamente tratar de pensar en dos mecanismos. Lo que yo voy a colocar de aquí para adelante, que sería mejorar la colocación, o lo que ya tengo colocado, prácticamente es optimizar las cobranzas.
Y claro, aquí hay mucha tela que cortar. Por honor al tiempo no me voy a centrar, pero prácticamente, digamos, si hay mecanismos en los que yo puedo ir trabajando. Incluso aquí hay otros mecanismos no tradicionales, ¿no? Por ejemplo, ir aplicando el tema de los alivios, que es un tema que, bueno, ustedes saben, en algún momento yo dije no es tan buena práctica porque los alivios es simplemente trasladar el problema más adelante. Pueden encontrar aquí el tema de la compensación de pérdidas, el tema de los castigos anticipados, el tema de diferimiento de provisiones, el tema de la compra de cartera, el tema de la venta de cartera, el tema de los fideicomisos, etcétera, fuera de lo tradicional, porque bueno, pensemos que lo que buscamos aquí es bajar no simplemente el riesgo de crédito a través de la calidad de las operaciones de crédito como tal. En los gastos operativos, también hay formas de bajarse, ¿sí? En los gastos operativos siempre va a haber una forma de bajarse, por ejemplo, coger la lista de todos los gastos que yo tenga operativos, que voy a poner como proveedores, y empezar a buscar optimización de esos gastos, cambiar de recursos, siempre pensando en el valor agregado, no solamente en el tema de precios. Si yo consigo un proveedor que tenga mayor valor agregado al mismo precio, prefiero el de mayor valor agregado. Si tengo dos proveedores del mismo valor agregado a un precio distinto, yo preferiría quedarme con el precio más barato. Si yo tengo distintos mecanismos, incluso tener la posibilidad de ir negociando, yo me busco la forma de ir bajando los gastos operativos. La otra forma de bajar los gastos operativos es bajar de tamaño de la entidad, que es bajar el tamaño de la entidad. ¿Cómo bajamos el tamaño de la entidad? Neteando, por ejemplo, el tema de inversiones cruzadas, tratando de deshacerme del exceso de liquidez, porque gran parte de los gastos operativos son los aportes a la CEPS, los aportes a la COSEDE, los recursos que van al Banco Central sin recibir ingresos, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Aquí tenemos otra forma. Otro de los mecanismos es el tema de la consolidación de oficinas. Te voy a poner como estrategia de oficinas, que puede ser el tema de unión de oficinas, del cierre de oficinas, traslado de oficinas, bueno, cualquier mecanismo que me permita ir disminuyendo los costos ahí. El otro tema es los propios, invirtiendo, por ejemplo, en temas de inversiones en temas tecnológicos. Probablemente muchos de estos no son aplicados de forma inmediata, pero yo puedo tratar de ir buscando los mecanismos de ir bajándome los gastos operativos. Y el otro tema es revisar el tema de la nómina, que es del tema de ir optimizando los procesos. Y tal vez otro que lo puedo mencionar aquí para irse bajando los gastos operativos es de los crecimientos relativos. Es decir, el incremento o el crecimiento o la variación. Le voy a poner el crecimiento para que suene más directo. El crecimiento del gasto operativo siempre tiene que ser menor que el crecimiento de los activos productivos. Es la única forma de ganar economías de escala. ¿Sí? Entonces vamos viendo ahí la forma de cómo nos bajamos los gastos operativos. Y el tema de la capitalización, una de las formas de mejorar la capitalización, bueno, es el tema de las aportaciones, que aunque no es mucho, la voy a poner para que no suene a que quede esto en el aire. Otro de los temas es tratar de cobrar lo que más podamos, el 3% del fortalecimiento patrimonial, que es el tema de los fondos irrepartibles de reservas. O lo otro es tratar de tener crecimientos moderados. De tal forma, que el crecimiento tan grande del activo no me genere una demanda de capitalización tremendamente alta, ¿sí? Entonces, digamos, hay formas de reducir. Ahora, si yo no tengo cómo incrementar las tasas, necesariamente tengo que regresar a reducir los gastos, ¿sí? Y el tercer ejercicio que les quería hacer aquí
El tercer ejercicio, bueno, el tema de la reducción de ya habíamos hablado mucho. Incluso esto siempre hay que ver mucho el tema de mercado, ¿no? Entonces, lo digo porque es un tema, lo he dicho varias veces, pero es un tema sensible, sobre todo que hay que ir viendo y teniendo herramientas para poder controlar hasta cuánto me puedo bajar la liquidez, herramientas para poder medir cuál es mi excedente de liquidez, conocer cuál es la liquidez mía, la liquidez del mercado, conocer las perspectivas económicas para ver si la liquidez va a seguir manteniéndose o va a ir disminuyendo, que eso me va a permitir ir bajando las tasas de interés. Y el tercer ejercicio que quería hacer, que es prácticamente, ¿qué pasaría si yo tengo una tendencia al aumento de mi riesgo de crédito? Voy a partir de este caso, y aunque se puede también generalizar al caso 2 ya. Yo digo, miren, yo tengo esto y voy a copiarme todo este caso y voy a irme al caso 3, ¿sí? En el caso 3 nos vamos a partir del ejercicio inicial. Aquí tal vez lo que me interesa es tener como control el punto de equilibrio. Me lo voy a copiar como punto de equilibrio acá abajo. Lo voy a plantear aquí. Y claro, el tema de mi punto de equilibrio, yo tengo aquí, estoy partiendo desde un hecho actual real, pero yo puedo percibir que el incremento del gasto operativo es, va a la alza. Por ejemplo, voy a coger como indicadores financieros, voy a coger aquí la cobertura de la cartera improductiva. Probablemente aquí tengamos incremento de la cartera improductiva y correr. Aquí tengamos probablemente un mantenimiento o incremento de la cartera improductiva, de la cobertura de la cartera improductiva, pero yo puedo entender aquí que básicamente el gasto de la provisión va aumentando. Aquí básicamente el gasto de la provisión se ha congelado en promedio en el sistema, eh, en los socios de Icorrer, pero digamos en casos puntuales esto se ha ido incrementando. Entonces me voy a imaginar que estoy aquí. Y yo digo, mire, este es mi gasto de provisión y me voy a imaginar que estoy aquí. Si yo tengo ese gasto de provisión, ahora lo que no sé es cómo rayar esto. Déjenme recortar una imagen para poder rayar. Bueno, nos vamos a imaginar que yo tengo en este momento, déjenme ver, no puedo tomar el borrador, pero no importa, voy a escribirlo encima. Entonces, supongamos que yo estoy aquí, en el gasto de provisión, ¿no? Aquí, en este momento. Digamos que estos datos de acá, por el momento, no existen, ¿sí? Pero claro, yo estoy aquí y veo que mi incremento de la provisión cada vez va siendo mayor, mayor, mayor. Entonces, claro, supongamos que va a seguir esta tendencia de acá. Cuando sigue esta tendencia de acá, yo más o menos tengo que saber que para que llegue esa tendencia, ¿cuánto es el incremento que yo voy a tener aquí? Entonces yo digo, mira, yo lo que veo es que mi gasto de provisión de tenencia va a incrementar en el tiempo. ¿Cuánto va a incrementar? Yo puedo calcular, digamos, de cualquier forma, incluido desde la parte del déficit, que no es tan sencillo, pero se lo puede incluir. Y yo digo, ¿sabes qué? Me va a incrementar esto en, no sé, en $700,000 de provisiones más de la tasa normal que yo vengo constituyendo de provisión, de lo que yo debería constituir la provisión. ¿Qué deberíamos hacer aquí en este caso? En este caso, cuando yo ya tengo determinado mi incremento de gasto de provisión, yo lo que puedo venir prácticamente es hacer
cosas. En el punto de equilibrio, yo debo incorporar ese gasto. En el punto de equilibrio, Financop, esta es Financop. Me vengo al punto de equilibrio. Y esa es la ventaja de tener los modelos de las tasas de interés en Excel, ¿no? Entonces yo digo que en 8 meses me va a incrementar $1.000.000, que más o menos uno podría decir ese $1.000.000 para 8, para 8 más. Más o menos, digamos, se me va a incrementar $125.000 de gastos de provisión adicional. Miren, yo puedo venir aquí, buscar el tema del costo de riesgo, que es en la columna AH, que prácticamente lo tengo aquí, que es el gasto de provisión, y aquí tengo el gasto de provisión anualizado. Entonces, en este gasto de provisión anualizado, yo podría coger e ir calculando cuánto es el valor anualizado adicional que vamos a generar. Entonces, claro, yo puedo tener, aquí tengo, por ejemplo, unas columnas, y me voy a imaginar que la provisión esta, no tengo aquí, voy a dañarle el archivo, y luego le doy para atrás. Cuento 8 registros aquí, y le puedo poner $125.000, le voy a poner manualmente, ¿sí? Entonces, mira, cuando yo le pongo estos $125.000 adicionales, me va a cambiar mi gasto de provisión, me va a cambiar el costo de crédito, y este costo de crédito, yo simplemente lo voy replicando en cada una de las variables, y voy a saber cuánto es lo adicional que yo tengo que cobrar por ese tema de los costos de crédito, así que mi provisión se va a incrementar en un valor ya determinado. Eh, digamos, esa es una forma de poder calcular. La otra forma es más sencilla. Es que yo sé cuánto se me va a generar de un incremento de provisión, y ese incremento de provisión viene a ser lo mismo que yo propuse aquí. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Yo necesito que voy a tener un incremento de gasto de provisiones en un año, se me ocurre. Yo necesito tener incremento de provisiones, y yo voy a tener un incremento de provisiones de $800.000. $800.000, ¿sí? Esto es lo que yo voy a tener de incrementos en todo el año. Yo digo, se me va a incrementar $800.000. Ahora, claro, yo tengo que saber cuánto es la tasa de vencimiento de mis créditos. Yo digo, en promedio, yo digo que mi tasa de crecimiento de los créditos, o lo que voy a renovar en un año, me voy a imaginar que fuera un 30% de los créditos, 30% de los créditos, ¿sí? Voy a poner aquí un total para simplificar un poco el ejercicio. Eso significa que ese incremento de la tasa de interés, yo no lo aplico sobre los 222 millones. Simplemente el valor que yo voy a aplicar el incremento de tasa va a ser este valor por este valor que yo tengo aquí. Entonces yo digo, no voy a calcular los 800.000, sino le voy a poner base de tasa ajustada. ¿Por qué? Porque no a todo el mundo le voy a subir la tasa, sino este valor, ¿sí? Y el otro tema es que esta tasa ajustada es durante el año, que probablemente incluso sea la mitad. Entonces yo digo, si yo requiero tener $800.000 por este valor de crédito que yo tengo aquí, ¿cuánto esto me representa en tasa? Entonces, en tasa, si nosotros lo vemos, significa que tenemos que subirnos en la tasa de interés el 1.2% para que este valor sea aplicado durante el primer año, suponiendo que el 30% es la tasa que se va a renovar, y esto me genere $800.000 de ingresos adicionales para cubrir la provisión. No sé si me explico. Ahora, este 1.2, que es la tasa que yo voy a incrementar, tiene que ser una tasa de interés promedio ponderado. Y aquí voy a hacer el ejercicio, ¿no es cierto? Yo ya sé que voy a incrementar el 1.2. Si esta es mi tasa de interés, si esa es mi tasa de interés original que yo tengo,
estos son los techos que no me puedo pasar y este es el incremento de la tasa que yo voy a tener. Entonces, claro, yo digo, mira, este incremento de la tasa que yo estoy viendo aquí, prácticamente, ¿cuánto representaría el incremento de la tasa? Entonces, este incremento de la tasa, lo que lo tengo que hacer es un promedio ponderado. Entonces, yo digo, hago una suma producto, por aquí me va a dar un poquito mayor porque ya sé que me da, que hicimos al ojo para que nos dé 1 millón, ¿no? Entonces digo, tengo esto de acá y lo divido para este valor. Entonces mira aquí, yo estoy diciendo, mira, solamente estoy incrementando el 0,45%, ¿no es cierto? El 0,41%. Si yo quiero llegar a tener ese objetivo que lo veíamos arriba, yo tengo que decir, ¿sabes qué? Para llegar a tener y cubrir los $800,000 de provisiones adicionales que yo voy a tener durante el siguiente año, este valor de aquí no me va a alcanzar, porque solamente no es que se renova toda la cartera de crédito, solamente estamos suponiendo que se va a incrementar el 30% de la cartera. Entonces aquí tengo que empezar a incrementar y decir, mira, por ejemplo, yo aquí le voy a poner un 0,35. Espero que no me pasen los techos. Está bien. Aquí yo digo, yo me puedo incrementar hasta el 3%, me voy a incrementar 2. Aquí me puedo incrementar hasta el 1,17%, me voy a incrementar un 0,7. Y aquí me puedo incrementar un 0 algo que le voy a poner 0,25. Mire, en promedio ponderado todavía no llego al 1,2. ¿Sí? Es más, yo voy a tratar de pegarme el techo para hacer el ejercicio completo de esto. Yo digo, mira, me voy a subir un poco más. Ya casi no puedo subirme nada. Este todavía me puedo subir en algo, 2,5%. Este me voy a poner 1% aquí. Mira, aún así no he llegado a tener el, el- los $800,000 que yo estaba buscando. ¿Sí? Supongamos que este me suba al 1,1 y este al 2,7. No voy a llegar. Supongamos que me subo al máximo. ¿Sí? Si yo me subo al máximo, este sería un 0,44. Este le vamos a poner un 3 y este 1,17. Miren, y apenas ahí llego a cubrir esos 800,000. ¿Para qué pasaría si en lugar de los 800,000 fuera 1,200,000? Mire, yo tengo que subirme el 1,8% de tasa para llegar a esos gastos. Y ya trepándome a los techos, solamente llegué al 1,2. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que no solamente subir la tasa del activo para generar estos gastos. De ley, tengo que además venir y empezar a reducir los gastos, que es el ejemplo complementario. Porque claro, la parte más sencilla es sube las tasas, baja las tasas y ya. Sino que tenemos que pensar siempre en ver la forma de cómo bajarnos los gastos. Porque subir la tasa no siempre va a ser el ejercicio. O lo otro, la otra recomendación es cuando sea posible, como el primer caso, de ley suban la tasa, que es lo más rápido, pero siempre traten de pensar en bajarse los costos para que nuevamente podamos bajar las tasas de interés y ser competitivos. ¿Sí? Aquí hemos tenido 3 casos que quería compartirles el día de hoy. Y no sé si con esto contesté la pregunta, pero de mi parte, bueno, el ejercicio que les tenía preparado para ir viendo e ir tomando las decisiones de aquí. Me hubiese gustado algún rato compartirles más datos para que vayan viendo cómo está el mercado sobre el tema de las tasas pasivas, pero como saben, el tiempo vuela y se nos agota. Pero bueno, con esto prácticamente terminaría el taller de las 5 sesiones. Quedan unas preguntas y de mi Muchísimas gracias, parte, Clever. Súper, súper eh, bien. muy agradecido por las cosas. No, a ti, muchísimas gracias. No sé si el público tal vez tiene alguna pregunta. Aprovechen este espacio que Clever realmente nos ha apoyado mucho en estas sesiones. Vemos que ha tratado de completar no solamente con lo teórico, hemos ido también a la práctica y es el momento de hacer preguntas. Tal vez alguien tiene alguna pregunta, alguna cosa que desea comentar. Creo que no.
Creo que con todo esto ya estamos, Clever, cerrando esta secuencia realmente de temas. Recordarles a los presentes que adicionalmente ustedes van a tener en esta semana, al finalizar la semana, se les va a pasar un enlace para nuestra plataforma Financop Aprendizaje Integrador. Allí ustedes van a tener cada uno de los cursos que hemos venido realizando, tanto de Clever como son tasas de interés y todo hasta este tema del día de hoy, con todo el material que Clever ya nos pasó, plantillas, todos los cuadros de Excel y también sus presentaciones. Y de igual manera de David Castellanos, de Guillermo Poveda, de Germania Gallardo y de Augusto Garzón, que también nos habló sobre gobernabilidad. Todos los cursos van a estar compilados en esta plataforma para que ustedes los puedan seguir a todos, porque quizá por venir a un curso determinado se perdieron buen contenido de valor de otro. Entonces, esto es justamente realizado para que ustedes puedan tenerlo y compartir sobre todo con las personas que están en sus instituciones, ¿no? Recordemos que todos van a poder, todas las personas que quieran puedan acceder siempre y cuando pertenezcan a las asociadas, entidades socias de Financo. El link exactamente, no, eso los vamos a enviar por correo igual. Lo que sí vamos a pedirle es al equipo técnico que una vez más nos ayude con una pequeña encuesta de satisfacción y que también pongamos, por favor, allí nombre, correo, institución de la cual vienen y sobre todo el cargo. Con eso nos ayuda también para nosotros tener en cuenta sus correos electrónicos y poder enviarles a todos, al menos a todos los presentes, que no se nos quite esta situación, que no se nos caiga ninguno. Eso, Clever, agradecerte nuevamente y también para recibirle al doctor Marín, que de seguro nos va a tener algunas noticias también. Muchísimas gracias, Clever. Ya, muchas gracias a ti, a Financov, a Marín y a todos los participantes. Doctor. Sí. Muchas gracias, Clever. Realmente bien ilustrativo toda tu conferencia, todas tus clases que se han tenido hasta la fecha y creo que ha sido sumamente productivo. Sin duda alguna, los funcionarios de las cooperativas deben haber tomado debida nota y ya tienen una información útil para poder implementarlas en sus cooperativas. Así que yo les agradezco a todos los participantes también por esta participación y siempre tenemos temas importantes. Hay otros eventos que vamos a oportunamente informarles de tal suerte que nuestro propósito de lograr o de apoyar en el fortalecimiento de las gestiones de nuestras asociadas realmente se vean materializadas. Así que muchas gracias a todos y excelente, siempre estaremos en contacto. Muchísimas gracias, gracias nuevamente, Clever, gracias, doctor. Y precisamente reiterarles a todos los presentes que vamos a enviar el enlace para que ustedes puedan acceder a todas estas capacitaciones. En breves minutos ya tenemos, es más, en pantalla. Les pedimos, por favor, indíquenos en la siguiente encuesta, los datos para poder enviarles. Ayúdennos con eso, por favor. Justamente nos están escribiendo también sobre los talleres, cómo van a ser el material. El material va a estar en una plataforma que Financop tiene a su disposición. Esta plataforma es una plataforma educativa, entonces ustedes van a tener los materiales compilados por tema. Eso les ayuda porque si nosotros les pasamos ahorita todos los enlaces, es muy probable que los enlaces se crucen. Tenemos 12 webinars que han sido realizados solamente durante este mes y con estos dos que Clever los dio adicional, son 14.
Entonces, para que ustedes tengan un contenido bien estructurado, bien formado, es necesario que por favor nos escriban a la encuesta que esté en su pantalla y con eso vamos a tener los datos para que ustedes puedan acceder a nuestra plataforma. De igual manera, en estos datos, en esta plataforma, ustedes van a tener los diferentes documentos para que puedan revisar también el contenido teórico como tal. Eso es. Les agradecemos a todos. Veo que ya estamos llenando la encuesta. Nos faltan 20 personas para realizarlo. Por favor, para que nos ayuden y les agradecemos nuevamente por estar con nosotros en este espacio. Recuerden que somos su apoyo de siempre porque siempre se trata de todos. Muchísimas gracias.